días, buenos días, buenos días. El bien y la misericordia los siguen, los alcanzan todos los días de su vida, a todos, 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 todos. Este es el día que hizo el Señor y estaremos alegres porque Él está en nosotros, con nosotros, por nosotros. Aleluya, eso es maravilloso. Y no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de nosotros, porque mayor es, dice las Escrituras, que el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que es maravilloso, maravilloso. Yo no sé si usted se alegra todos los días. Yo me alegro todos los días. Cada vez que amanece, cada vez que abro mis ojos, puedo disfrutar de la maravillosa presencia de Dios, porque aunque estoy dormido y a veces inconsciente de esa presencia, cuando me despierto, toda la noche la pasó el Señor conmigo. Y ahora amanece el Señor conmigo, ¿sí? Así que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé, nunca. Así que el Señor está con nosotros siempre, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Así que esa es la confianza que tenemos. A veces cuando escucho a los creyentes tan asustados y tan preocupados, entonces, como decía mi suegro, decía, es que dudo de tu conversión. Sí, a veces hay algunos creyentes que uno escucha por ahí, incluso pastores. Uno dice, bueno, yo dudo de su conversión con las acciones y con los pensamientos o con las cosas que dice. Uno a veces quiere como que casi que dudar de la conversión de esas personas porque no refleja, ¿sí? No refleja una vida victoriosa, no refleja una vida llena de la gracia de Dios, no refleja una vida en abundancia, sino que vive siempre entristecido, agobiado. Así que le doy bienvenida a todos allá, a los que están acá en Costa Rica, allá en Ecuador, en Panamá, Río Jiménez, Coronado, Limón, eh, todos los que están por ahí, Nindirí, Chinandega, todos los que se han ido conectando. Y gracias, Señor, por tenerlos a cada uno de ustedes esta mañana. Y a propósito de lo que estábamos hablando ahorita, de todas estas situaciones por las que está atravesando el mundo entero, y como yo dije la semana pasada, pues vuelvo a recalcarlo, el día de hoy, nosotros vivimos de otra manera, ¿sí? Nuestra vida es una vida de otra manera, aunque vivimos en esta tierra, así son las escrituras, aunque vivimos en esta tierra, nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Nosotros venimos de arriba, ¿sí? Hemos sido renacidos, somos renacidos de una simiente incorruptible, ¿sí? Así que eso es poderoso. Quiero que hablen en sus Biblias conmigo, en sus Biblias, en el libro de Efesios. La semana pasada inicié con esos versículos y yo quisiera volvérselos a leer, porque es algo poderoso, poderoso. Esta serie que llevamos se llama Después de la Cruz. Ahora, algunos me han preguntado, bueno, ¿y por qué no hemos hablado nada después de la cruz? Hemos estado hablando solamente antes de la cruz o en la cruz, ¿verdad? Es que tenga paciencia, tenga paciencia. La razón de eso es porque mientras preparaba esta serie, Dios comenzó a hablarme acerca de cómo es que mucha gente vive sus vidas, llevan sus vidas sin entender una vida nueva en Cristo Jesús, sin entender lo que pasó antes, lo que había antes, sin entender lo que realmente sucedió en la cruz. ¿Cómo es posible que van a entender lo que sucedió después de la cruz? ¿Sí? Porque muchos creyentes, si ustedes van a ver ahora, cómo muchos de los creyentes todavía tienen su vida
enfocada en antes de la cruz, antes de la cruz. Otros llevan su vida todavía cargando la cruz. Están todavía viéndose cargando la cruz. Y habemos otros que hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres, ya, ya, ya no andamos cargando esa cruz. Y conste, cuando escuchen lo que digo, esa cruz, cargamos otra cruz, pero vamos a verlo después, ¿sí? ¿Cuál es la cruz que llevamos los creyentes? Pero ya no cargamos esa cruz. Eso era antes. Antes cargamos esa cruz, ahora ya no. Y bienvenido, Pastor Mickey, de allá de Virginia, Estados Unidos. Así que con este tema maravilloso de después de la cruz, que yo sé que va a ser poderoso cuando usted escuche la otra parte, ¿sí? Después de la cruz, va a ser algo maravilloso. Este día vamos a entrar en el tema del costo de la cruz. ¿Sí? El costo de la cruz. ¿Cuál es el costo de la cruz? Algunos han tenido la impresión, ¿sí? Han tenido la impresión, algunos han tenido esa impresión de que cada uno de ellos, cada uno de nosotros los creyentes, tenemos que cargar esa cruz, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado por ahí el término que es hay que pagar el precio, ¿sí? Hay que pagar el precio. ¿Me has escuchado ese término alguna vez? ¿Sí? Yo sé que algunos levanten la mano, algunos que han usado ese término, hay que pagar el precio, no hay que pagar el precio, hay que pagar el precio, ¿sí? ¿Sí? Siempre estamos en ese de hay que pagar el precio y hay que pagar el precio. Ahora justamente, estaba hablando con mi esposa sobre, antes de iniciar esta reunión, estaba hablando con ella acerca de lo que iba a compartir hoy. Y una de las cosas interesantes es que le dije yo que me acuerdo que cuando estaba creciendo, ¿sí? En el ministerio o como persona, ¿sí? Como creyente, escuchaba esta cuestión siempre. Es que tienes que pagar el precio, hermano. Es que no estás pagando el precio, hermano. Y, ¿verdad? Hay que pagar el precio y hay que, ¿verdad? El enfoque de la vida del cristiano estaba basado en la persona, en el ser humano, en yo, ¿sí? Estaba basado en yo, en el esfuerzo que yo podría hacer, ¿sí? ¿Qué tanto esfuerzo hago? Incluso hace unos años, yo no sé, yo no sé si crecí igual que otros, pero cuando estaba creciendo, no sé cuántos de ustedes vieron la película El progreso del peregrino. No sé, levante la mano algunos de los que vieron el peregrino, la película Peregrino. ¿No lo han visto? Mejor no lo vean. Yo sé que algunos me van a crucificar y me van a decir, mira, no, o sea, este, ¿cómo voy a decir eso? Es una película excelente, es una película poderosa y todo. Sí, um, de cierta manera es muy interesante la visión con la que este escritor escribió ese libro, pero me imagino que nadie le habló mucho acerca de después de la cruz, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz o qué fue lo que pasó después de eso? Sí, yo creo que le faltó eso, le faltó que alguien le hablara eso, porque todo el enfoque es de este pobre peregrino cargando una bolsa, una carga pesadísima en la espalda. Si quieren pueden verlo si quieren, ¿verdad? Pero cuando si terminan llorando no me culpen a mí, si terminan sofocados y atormentados no me señalen a mí, es que ustedes dijo que lo vieran, pero era de este hombre cargando una carga pesada. Dejó a su familia, dejó a todos y cargó esta gran carga por días y meses y años y luchaba. Y de repente se le aparece un demonio, todos los demonios de su vida se le aparecieron y después Satanás todavía se le aparece y todo.
Y el pobre hombre cargando esta gran carga, hasta que un día finalmente, bueno, finalmente, este, llega a su punto final y ya se da cuenta que no tiene que haber cargado toda esa carga, la, como que tiene que haber cargado toda su vida, ¿sí? Entonces, pero es muy interesante el enfoque que muchos de los creyentes, incluso pastores de tanto tiempo, el enfoque siempre estaba en yo cargando una cruz. Incluso estuve leyendo varios comentarios y el enfoque de mucha gente era, oh sí, hermano, digamos, para poder estar delante de la presencia del Señor algún día, tenemos que cargar esta cruz, hermano. Gracias por, yo ando con esta carga tan pesada, pero ahí voy adelante. Sí, ahí voy tratando de agradar al Señor, hermanos. Y oren por mí, y todo el mundo, ¿verdad? Como parecen el peregrino, Dios santísimo Dios. Pero bueno, este, necesitamos, necesitamos ayudar a nuestros hermanos, ¿sí? Ayudarles a quitar esa carga, ¿sí? Que andan, ¿sí? Ayudarles a quitar esa carga pesada que llevan sobre sus espaldas. Y quiero iniciar con esto. Hermanos, tú has sido liberado de esa carga. Tú has sido liberado de esa carga. Jesús cargó en la cruz todo lo que tú tenías que cargar. Aleluya. Aleluya. Así que nada de esa carga pesada, tú tienes que cargarla. Ya hubo alguien que la cargó por ti. Aleluya. 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 Más adelante vamos a ver cuál es la cruz que debes de cargar. ¿Sí? Que es muy diferente. Esa es otra cruz. Y yo creo que muchos de los creyentes están confundiendo de cruz. ¿Sí? Yo creo que hay algunos que están confundiendo de cruz, cuál es la cruz que deben de cargar, y andan cargando la cruz de Cristo. Eh, Quiero decirles, esa cruz ya pasó, esa cruz ya alguien fue clavado en esa cruz, ya no tienes que cargar esa cruz, aleluya, y en esa cruz estuvo clavados todos tus pecados pasados, presentes, futuros, están colgados en esa cruz. Todas las enfermedades habidas y por haber, incluyendo la que anda por ahí ahora, todas y las que van a venir en el futuro, todas esas fueron cargados en esa cruz. Las aflicciones, la tristeza, el dolor, todo fue cargado ya en esa cruz. Aleluya, aleluya, eso es poderoso. Y quiero leerles Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ese es uno de los versículos, de los versículos, esta serie de versículos que están aquí, poderosísimos. Y nos ayuda a entender que esto, nada de lo que estamos viviendo desde la fundación de la tierra hasta el día de hoy, ha sido por casualidad, que ha aparecido y Dios ha tenido que resolver las cosas. No, 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 no. Dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Escuchen, eso es lo que dice, que todas las bendiciones tienen una razón de ser, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. No, no fue ayer. Sí, sí. No fue hace 2000 años. No, 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 no. Eso fue antes de la fundación del mundo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. A Dios le plació hacer eso. ¿Sí?
A Dios le plació hacer eso. Escuchen todo lo que estoy hablando, todo lo que el apóstol Pablo escribió es algo poderoso para nosotros. Nos acercó a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto, placer hacerlo. Aleluya. Ese es poderoso. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando ahora del peregrino? ¿Sí? No tenía ninguna libertad, andaba con una carga pesadísima, ¿sí? Dice, Él compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el conocimiento. Aleluya. Sabiduría, conocimiento, entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Aleluya. Poderoso. Todo fuera hecho de acuerdo a su plan. Es un plan de Dios. Usted y yo estamos incluidos en este plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el plan de Dios no incluía que usted y yo tuviéramos que pagar el precio. El plan no incluía que usted y yo tuviéramos que ir a la cruz. No. El plan incluía que Cristo fuera a la cruz, que Cristo, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, muriera en la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Desde antes de que nosotros existiéramos, cuando comenzamos nosotros a vivir antes de la creación, Dios hizo algo poderoso. Creó todas las cosas, acomodó todas las cosas para que el hombre pudiera vivir en él. O sea, Dios lo hizo. ¿Sí? O sea, Dios mostró su cuidado y su amor en hacer este plan, su amor por nosotros en este plan, y hizo todo bien cuidadosamente. ¿Sí? Lo hizo todo perfecto para nosotros. Luego establece al hombre en el huerto. Y en el principio, antes de la cruz, y estas son las cosas que yo quisiera como que quedaran muy claras para nosotros. Antes de la cruz, la palabra que Dios quería que el hombre entendiera era obediencia, obedecer, ¿sí? Todo. Y yo quiero, estaba meditando en esto y yo estaba pensando, Dios les dijo a Adán y Eva que los amaba al principio. Dios les dijo eso. Yo los amo a ustedes. Piénsenlo. Pero bueno,
todo eso estaba ahí implícito en toda la creación. Pero lo que Dios quería que ellos entendieran en ese momento era obedecer. Tenían que obedecer. La palabra clave en ese tiempo era obediencia. Obedezcan, obedezcan, obedezcan. ¿Sí? Había que escuchar lo que Dios decía y había que obedecer lo que Dios decía. ¿Sí? Eso era todo lo que tenían que hacer. ¿Sí? De tal manera que el pecado entró al mundo, ¿sí? Y entonces Adán y Eva pecaron y entonces desobedecieron lo que Dios les había dicho. Y de ahí siguió hasta la ley, hasta la ley de Moisés, todo siguió y todo estaba basado en la obediencia, obedecer, 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 obedecer. Y resulta ser que hasta el día de hoy, muchos de los creyentes todavía basan su vida en obedecer, obedecer, obedecer. Antes de la cruz, ajá, sí, todo era obedecer, obedecer, obedecer. Ahora, en la cruz, en el tiempo en que Jesús, y cuando hablo de la cruz, hablo del tiempo en el que Jesús aparece en escena y cuando Jesús se va, ¿sí? Es el tiempo de la cruz, ¿sí? Este, Mateo capítulo 17, una vez aparecido Cristo, Mateo capítulo 17, versículo 5, hay una voz del cielo, ¿sí? Hay una voz del cielo que habla acerca de Jesús. Quiero que lo lean, que lo lean conmigo. Mateo capítulo 17, versículo 5. Y dice, no había terminado de hablar Jesús, estaba con sus discípulos, ¿se acuerdan? Ahí en el huerto, ahí estaba. Y dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y una voz del cielo dijo, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo a él oír. Escuchen, escuchen. Ahora, en este momento, Dios le está hablando a sus discípulos, a los que iban a llevar el mensaje después de Jesucristo, y le dice, escuchen a él. Dios no les dijo a ningún momento, escuchen lo que dice fulanito de tal, o lo que dicen los fariseos, o lo que, no, él no dijo nada, dijo, escuchen a Jesús, escuchen. En, en, en el libro de Hebreos, decía que, el capítulo 1, que en los días anteriores a nosotros, en los días anteriores, Dios hablaba a través de los profetas, ¿sí? Dios hablaba de diferentes maneras, pero ahora, en el tiempo en que aparece Jesús, pero ahora nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. De su Hijo. En el tiempo de la cruz, Dios estaba hablando al mundo a través de Jesús. A través de Jesús. Eso es algo poderoso. Poderoso para nosotros. ¿A quién estás escuchando? ¿Dónde tienes el enfoque de tus pensamientos y tus oídos? ¿En los hombres? ¿En lo que decían los antiguos profetas? ¿O lo que decían los mandamientos? ¿O tu enfoque ahora está en Jesús? Porque ahora, escuchen, Dios no está hablando a través de los antiguos profetas. Dios no está hablando a través de los antiguos escritos, ¿sí? La ley de Moisés, los mandamientos o los estatutos de la ley de Moisés. Dios no está hablando a través de eso. Dios está hablando a través de su Hijo. Poderoso, poderoso. Y yo sé que algunos después de que van a escuchar estas cosas van a decir, usted está loco. No, no es posible, ¿sí? Porque estoy repitiendo lo que Dios dijo, ¿sí? Dijo,
Dios fue el que dijo, la voz que vino del cielo fue de la del Padre y dijo, este es mi Hijo amado, hablando de Jesucristo, en el cual me complazco yo, el Dios me complazco y dice, a Él oíd, a Él escuchen, a Él pongan la atención. Y acuérdense que los discípulos llegaron un día y le preguntaron a Jesús, Jesús, pero queremos ver al Padre, ¿por qué no nos haces un favorcito y nos muestras al Padre? Y Jesús dijo, no, mire, si tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre, mire, si ustedes me ven a mí, ven al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino en representación del Padre para hablarnos, para enseñarnos el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es poderoso para nosotros. Ahora, después de la cruz, eso es algo poderoso para nosotros. Después de la cruz, y vamos a ver cómo antes de la cruz, habían personas que están viviendo bajo este concepto ahora. ¿Saben cuál es lo que nosotros debemos de vivir ahora? Fe, por creer. Ahora la palabra clave para nosotros es creer, creer, creer. Es creer. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, para que el que cree, para aquel que cree, el que cree el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Creer que si nosotros creemos, nosotros seremos salvos. Todas las escrituras después de la cruz hablan de creer. Para nosotros ahora es el creer. Es el creer. Yo me acuerdo hace muchos años, hace mucho tiempo, que yo crecía y escuchaba a pastores y yo siempre era preguntón, muy preguntón y preguntaba a la gente y siempre les decía, pero ¿por qué tengo que obedecer? Le decía yo, ¿por qué tengo que obedecer? Y me decían, porque sí es, punto. Usted solo obedezca y quédese callado. Y yo hacía preguntas, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Como por ejemplo, yo le decía, y se van a reír tal vez algunos que yo decía, pero ¿por qué tengo que orar? Porque sí, porque tiene que orar. Pero yo no sé ni qué orar. Bueno, ore lo que sea. ¿Sí? Y me decían, coge un salmo y ore un salmo. Y, y a veces habían unos salmos ahí terribles que yo oraba. Y conste, yo llegué a creer muchos de esos salmos y yo los oraba. Y yo decía, uno de los salmos de David que era, Señor, mata a mis enemigos, acábalos. Y cuando algunas de las personas me hacían algún daño, gente que yo conocía, ¿qué creen que yo hacía? Iba al salmo ese, no sé, ya se me olvidó porque he terminado tiempo de no leer esos tipos de salmos, pero cogí ese salmo y comencé a leer, Señor, mira cómo me han ofendido estas personas, mira cómo me han dañado, Señor, mátalos, mátalos, Señor, acaba con ellos, que no quede descendencia para ellos, santo Dios, hasta que sudo cuando hablo esas cosas, hasta que estoy sudando ya. Santo Dios, ¿cómo hacía? Y uno repetía esos salmos. Porque me decían, ore los salmos. Y yo oraba pues los salmos. ¿Sí? Y yo siempre preguntaba, ¿pero por qué tengo que orar? Y siempre, solo ore, punto, no pregunte. Y a veces de repente era, vamos a ayunar hoy, pero yo tengo hambre. ¿Y por qué tengo que ayunar? Porque tiene que ayunar, punto. Los cristianos ayunamos, así que cierra la boca y vamos a ayunar hoy. Y yo, ya la vida. Bueno, ahí están mis hermanas por ahí, un par de mis hermanas ahí, que ellos son testigos de todas esas cosas que vivíamos. Y eran cosas, y yo a veces decía, nosotros, no sé si les pasaba a ustedes, pero nosotros íbamos al culto, tenemos cultos todos los días, íbamos a los cultos todos los días. Y a veces preguntaba yo, ¿pero por qué tengo que ir al culto? Si no tengo ganas de ir al culto. Pero tienes que irte porque usted solo obedece, usted solo hace caso. Vamos al culto y se acabó. ¿Sí? Tenemos que ir al culto y punto. Usted nada más va al culto y se acabó. Y yo, eso era tan, y a veces ni siquiera era escuchar a Dios ni nada, porque ni siquiera sabía si Dios me hablaba o no en ese tiempo. Ahora sí sé que Dios me habla. Aleluya.
Hubo un tiempo que hablaba a través de los profetas, a través de los mandamientos que Dios les daba al pueblo de Israel, ¿sí? Hubo un tiempo en que hablaba a ellos. Luego dice Dios, escuchen a mi hijo. Mi hijo trae el nuevo mensaje, las nuevas noticias, las buenas nuevas noticias, las buenas nuevas. Aleluya. Escuchen a mi hijo. Él trae unas buenas noticias para ustedes. Escúchenlo. Escúchenlo. Y la razón por la que la gente anda viviendo tan separado de Dios es porque han dejado de escuchar al Hijo de Dios, que ha traído un nuevo mensaje. Y algunos están viviendo como que Cristo nunca hubiera hecho nada. Están viviendo bajo esos sacrificios personales humanos, pagando el precio porque no han escuchado al Hijo. Si escucharan al Hijo, se darían cuenta que el precio ya fue pagado. Aleluya. Ya no hay cargas para ti, ni para mí. Ya fue pagado todo el precio. Has sido perdonado de todos tus pecados. Por sus llagas has sido curado. Aleluya. Todos tus enemigos han sido derrotados. Y no hablo de tu vecino, de tu compañero de trabajo, no hablo de esos enemigos hay que perdonarlos a usted. O sea, sí, nosotros tenemos que perdonar esos. Pero nuestros enemigos, los que buscaban que nosotros no disfrutáramos de esta salvación tan maravillosa, ya han sido derrotados. Satanás, el peor de los enemigos, ya ha sido derrotado, ya ha sido derrotado. Él no tiene poder alguno contra nosotros, él no puede tocarnos. Aleluya, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aleluya, y ya él no puede, no tiene alcance ahí. Aleluya. Podrá atormentar a otros, pero usted no. Bueno, depende de dónde está. Sí, pero pero si usted está en Cristo Jesús, ya el diablo no puede atormentarlo a usted. El diablo no tiene poder alguno sobre usted. Aleluya. Y solo es por creer. No es porque usted tiene que ir a trabajar y ganarse esa condición. No. Usted no tiene que esforzarse para ganarse esa posición, esa condición, esa bendición. Usted no tiene que hacer nada, solo creer. Pero creer escuchen, creer lo que ha dicho el Hijo de Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque por ahí andan personas diciéndole por televisión y por radio, diciéndoles que si ustedes ponen una ofrendita por acá, una ofrendita por allá, entonces usted va a tener la bendición. No, señor, usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que dejarle ninguna ofrendita a nadie. Usted no tiene que dejarle ninguna donación a nadie para recibir la bendición que ya Dios nos proveyó en Cristo Jesús. Así que no caigan en la trampa de tener que estarle mandando ofrenditas a nadie. Ni me mande ofrenditas a mí, ni me mande ofrenditas a nadie. Bueno, excepto que Dios le hable, ¿sí? De bendecir a sus hermanos. Bendiga a sus hermanos, sí, bendígalos, pero no tiene que mandar ofrendas a nadie para recibir ninguna bendición de Dios. Todas son gratuitas. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y Él te los ha regalado. Te los ha regalado. Es un regalo de Dios para ti. Para mí es un regalo de Dios para la humanidad. Aleluya. Poderoso. Solo cree lo que el Hijo ha dicho, lo que el Hijo de Dios ha dicho. Cree en eso. Nada más. Nada más. El único evangelio que nosotros creemos es el evangelio de Jesucristo. No escuche a nadie más que no sea el evangelio de Cristo. Escuche el evangelio de Cristo y créelo. Escuche el evangelio y crea. Lo repito, escuche el evangelio de Jesucristo y crea. Y eso es suficiente. Aleluya. Eso es suficiente para usted. Aleluya. Ningún otro hombre, ninguna otra creación de este universo hizo lo que hizo Jesucristo.
Ninguno. Y escuchen, hay muchos que andan por ahí creyendo que ellos han pagado el precio por usted. Es que, hermano, yo le metí al ayuno por usted, hermano. Yo sí que, mire, yo sí me preparé para usted. Yo sí me esforcé para usted. Un momentito, un momentito. Un momentito. El que pagó el precio por usted y por mí fue Cristo Jesús. Ahora, oramos por nuestros hermanos. Sí, claro. Y oramos por nuestros hermanos y nos bendecimos mutuamente. Sí, hacemos eso. Pero solo hay uno que pagó el precio por usted. Solo hay uno capaz, que fue capaz de pagar ese precio. El único. Y lo más poderoso de todo es que vamos a ver cómo fue a la cruz él. ¿Cómo fue a la cruz? Uno, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Esto es maravilloso. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí el Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Poderoso, poderoso. Alguien preguntó, ¿quién irá? ¿Quién va a ir y ser el mensajero? ¿Quién les va a llevar este mensaje a esta gente? ¿Y saben qué? Hubo uno que dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré voluntariamente, se ofreció voluntariamente. No, no le pasó como aquellos chistes que hacen, ¿verdad? De los voluntarios, que el jefe pregunta, ¿quién va a ir a hacer esto? ¿Quién se quiere entregar? Como, bueno, aquí en Costa Rica hay un héroe que fue a quemar una casa donde estaban los enemigos, ¿sí? Y cuando el jefe preguntó quién quería ir, todo el mundo se echó para atrás y solo quedó el que estaba al frente solito. Y pensaban que era voluntario. Él no fue ningún voluntario. Él tenía que, ¿sí? Jesús, Jesús, mientras todos se quedaban sin mover, Jesús dio el paso adelante. No había uno solo capaz de dar ese paso. Lo hizo Jesús voluntariamente. Escuchen, y tengo que repetirlo porque y usted me dirá, pero eso ya yo lo sé. Sí, 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 sí. Eso es lo que a veces tenemos aquí en la mente. Pero, pero cuando escucho los mensajes, cuando escucho mensajes o predicaciones, es como que Jesús, pobrecito, ahí tuvo que hacerlo, no le quedaba otra, ahí, no le quedaba con esta gente tan malvada que había, esta gente tan malvada, no le tocó otro, el Cristo sufriente. Ay, bueno, pobre, no, no le quedó otra que lo escogieran a él, no le quedó otra, que Dios le dijo, bueno, vaya usted, porque ustedes, verá, como que si fuera un castigo que le estaban poniendo a Jesús. No, 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 escuchen, él lo hizo voluntariamente porque lo quiso hacer. Aleluya. Lo quiso hacer. Él quiso hacer eso. Aleluya. Lo hizo por amor. Juan 3:16, que todos ustedes ya lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y parece como que estoy usando versículos que ya todo el mundo se lo sabe. Sí, posiblemente lo hayan repetido muchas veces, posiblemente hemos predicado de esas cosas, pero mucha gente parece no entender que lo que hizo Dios lo hizo por amor. Todo lo que Dios hizo, lo hizo basado en amor. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace hoy día y lo que hará, siempre ha sido por amor. Por amor.
No es porque Dios no tuvo otra opción. Y a veces pensamos como que, bueno, ¿se acuerdan un pasaje? No me acuerdo dónde está, pero ustedes van a recordar los que leen bastante la Biblia. Cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, voy a quemar a toda esta gente, voy a deshacerme de todos, y porque parece que son como jupones, ¿sí? Parece que son jupones. Los he llamado, los he escogido desde un montón, Dios. O sea, ya que hay pocas de los he escogido de un montón de personas. Los libré de sus enemigos. Los estoy trayendo a una tierra de abundancia y todavía andan buscando alejarse de mí. ¿Qué? Todavía están buscando sus propias maneras de hacer las cosas, cuando ya yo les dije cómo hacerlo. No son jupones, mejor decía Dios a Moisés, mira, mejor acabo con ellos, mejor termino con ellos. Y entonces Moisés le dice, Dios, no haga eso, no haga eso, Dios. ¿Qué van a decir la gente que usted no pudo lidiar con ellos? ¿Sí? ¿Se acuerdan esa historia? Y decía, es que no, ¿qué va a decir la gente? Que usted no pudo lidiar con este montón de cabezones. Sí, entonces Dios dice, ok, vamos a pasarlos por el río Jordán, vamos a pasarlos por ahí para que, sí, para, ¿verdad? Limpiarlos, a ver si se limpian un poco de sus pensamientos tan tontos. Y a veces tenemos ese pensamiento, sí, como que Dios está como que ya no puedo más con esta gente, ya no puedo más, mejor veo a ver qué hago, ¿verdad? A ver cómo resuelvo para que no digan que soy un mal Dios. No. Por muy cabezones, por muy duros que hemos sido desde el principio, desde Adán hasta el día de hoy, por muy cabezones que somos. Y usted ve la gente, las cabezonadas de la gente buscando otros dioses, buscando otras religiones, buscando otros pensamientos, buscando su propia exaltación de sí mismos. Dios todo lo hace por amor, ¿sabe? Dios nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, como leímos en Efesios, y nos amará eternamente. El amor de Dios no cambia, es incondicional y no cambia, no termina en cierto momento, no tiene un límite de agotamiento, ¿sí? Hay cosas que uno compra que tiene límite, ¿sí? Tiempo de expiración, ¿sí? Que expiran un tiempo. El amor de Dios por nosotros no tiene tiempo de expiración, ¿sí? No hay fecha de expiración, no caduca nunca. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No expira nunca. Aleluya. Y vamos a ver después de la cruz cómo hace Dios con todas estas cosas por nosotros. Aleluya. Poderoso. Lo hizo con gozo. Hebreos capítulo 12. Lo hizo con gozo, escuchen, lo hizo con gozo. Algunos ponen la imagen de Jesús. Yo no sé cómo habrá sido porque no estuve ahí, pero solo me imagino, ¿sí? Cuando veo en Semana Santa, cuando sacan las imágenes de Cristo en la cruz, este, um, veo cómo este, es como se ve, ¿sí? Como tiene la cruz, la cara de Jesús, una cara eh, como maltratada, que da la imagen como que Jesús la estaba pasando, pero mal. Puede ser, sí, yo tengo que entender, sí, que físicamente uno es golpeado, ¿sí? Sí, no sé cuántos se han dado un golpe, un martillazo en el dedo pequeño. Se han dado un martillazo y eso les duele, ¿cómo hacen la cara? ¡Ah! Sí, se da un martillazo de esos. Así que imagínense, lo de Jesús era como 5,000 martillazos, 10,000, 20,000, 40,000 martillazos en todo su cuerpo. Pero encontré algo maravilloso, encontré algo maravilloso, poderoso. Quiero que lo lean conmigo.
versículo 2 de Hebreos capítulo 12 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Cristo Jesús. Cuando hacemos la carrera, ¿sí? Hacemos la carrera en nuestra vida como creyentes, fijando nuestra mirada en Cristo Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, Él está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. El gozo que lo esperaba. Escuchen, dice, creo que la otra versión dice que al ver el fruto de su aflicción, con gozo fue a la cruz. Con gozo, con gozo fue a la cruz. Y aquí quiero hacer un paréntesis nada más, pastores, y para los creyentes, ¿saben qué? Fijando los ojos en Cristo Jesús, usted va a poder ver el fruto de todo lo que vas a pasar en esta vida y vas a poder vivir con gozo el resto de tu vida. Vas a poder vivir con gozo el ministerio. Hay muchos pastores que están en esa aflicción. Yo todo lo he dejado. Yo todo he sufrido cosas por ustedes. Por ustedes. Me imagino que no ha leído esos versículos. Me imagino que posiblemente esté sufriendo tanto porque quién sabe qué está haciendo, pero no está corriendo la carrera de Cristo. Aleluya. Aleluya. Antes, les digo, antes yo tenía esa cara de ese Cristo sufriente. ¿Sí? Antes, así vivía. Yo le puedo enseñar fotos. ¿Sí? Tengo evidencias de las fotos y ustedes van a poder ver mi cara, parecía un Cristo crucificado. Y eso me hacía sentir bien, ¿saben? Me hacía sentir como bien, ¿sí? Que la gente me vea como ese varón, qué tremendo ese varón sí que paga el precio, ¿no? Ese varón sí se merece un reconocimiento en el cielo. Ese varón sí lleva coronas, digo, estrellitas en su corona, ¿verdad? Y yo decía, santo Dios, qué lindo me veo. Yo decía, qué lindo me veo. Santo Dios, hasta que encontré un día. Aleluya, hasta que tuve ese encuentro. Oiga, te estoy hablando de un pastor, siendo pastor y siendo ministro de Dios, predicando el evangelio a la gente, lo que yo creí que era el evangelio. Predicaba el evangelio a las personas, predicaba lo que estaba en la Biblia, sí, a las personas. Y hasta que tuve un encuentro con él. Año 1998. Y nunca se me olvida, eso fue, ¿sí? Yo nací de nuevo, les voy a decir, nací de nuevo en el año 1974. Tenía 12 años, 11, 12, 10 por ahí, no me acuerdo. Para que no saquen las cuentas de mi edad. Entonces, digamos, a los 11 años, creo que fue 11, 12 años, así con a los 11, yo escuché algo dentro de aquí y yo le dije a mi tía, yo no sé, yo quiero recibir lo que usted está ofreciendo. Usted dice que si nosotros creemos en Cristo Jesús, Él va a venir a morar dentro de mí. Yo quiero eso. Yo no sabía, yo creo que en ese momento mi pensamiento estaba en otra cosa, pero Dios estaba por el Espíritu Santo. Eso es lo más poderoso. Que tal vez yo ni estaba pensando en lo que era, lo que representaba eso. Pero el Espíritu Santo, desde que tenía 11 años, el Espíritu Santo
ya estaba operando, convenciendo a Douglas de pecado, de justicia. Aleluya. Ya el Espíritu Santo estaba operando poderosamente en mi vida, poderoso, y sé que está operando y ha estado operando en la vida de todos ustedes, pero a los 11 años hice esa decisión y yo a los 12 ya fui lleno del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y los dones comenzaron a fluir poderosamente, pero algo pasó, la religión comenzó como a subirse, ¿sí? Y a decirme, eso no es suficiente, tienes que hacer más. Y a los 14 años escuché un hombre que me dijo, un pastor que me dijo un día, yo estaba bañándome y estaba cantando al Señor, contento, lleno de gozo. Imagínense, hace unos años yo estoy convertido y confiado y sirviendo al Señor y todo. Y este hombre me dice, no, 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 deje de cantar así, deje de cantar así de chingoleta en el baño. Usted no puede andar así desnudo en el baño. Usted no puede estar cantándole a Dios desnudo. Deje de estar ofendiendo a Dios y cosas como esas. Y la religión comenzó a subírseme, ¿sí? Como ese montón de mala hierba comenzó a crecer alrededor, mala hierba. Si esa mala hierba comenzó a crecer y decirme, no es suficiente, tenés que hacer más. Y tenés que hacer más. Y yo hacía todo lo que podía y tenía que hacer y tenía que hacer a tal manera que ya media hora de oración no era suficiente, ahora era una hora. Y ya una hora no era suficiente, eran 2 horas. Y ya 2 horas no eran suficientes, eran 4. Y ya 4 no eran suficientes hasta que llegué a 8. Pregúntale a mi esposa. Oraba 8 horas de rodillas todos los días. Bueno, aplican restricciones, menos los domingos, porque los domingos iba a la iglesia. Entonces ya esas horas ya las incluía. Pero todos los días era 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Mm. Hasta que un día, aleluya, un día en 1998, fui libre, aleluya. Fue algo tan poderoso. Yo estaba afligido porque escuchaba una voz que me decía, es que no has hecho suficiente. ¿Hiciste esto? Pecado que Dios, mire, en la libretita de Dios, chum, pecado. ¿Hiciste esto? O sea, ¿quieres vivir así? Me decía esa voz, ¿quieres vivir así? ¿Quieres vivir esa vida así? Y yo lloraba, no, no, Señor, yo ya no, Señor, ayúdame, ayúdame. Y en ese lloro mío, solo sentí alguien como que estuviera detrás mío y me puso la mano así, me puso la mano. Y yo pude ver los dedos, ¿sí? Puso su mano por detrás, así, así más o menos, así. Puso sus manos sobre mí, los dos hombros. Y yo lloraba, yo decía, Señor, no tengo miedo, Señor, de fallar, tengo miedo. Y el Señor está por sus manos sobre mí. Y eso es algo que yo viví, ¿sí? Y fue algo que Dios me dijo, hijo, yo no estoy aquí para condenarte. Yo estoy aquí contigo porque yo te amo. Y de la misma manera en como yo te he amado, yo quiero que tú vayas y ames a la gente también. Todas las cosas que les hablo, todo lo que he hecho desde ese día hasta el día de hoy, desde ese momento hasta hoy, es por amor. De la misma manera como Dios me amó a mí. Ahora amo a las personas. Y a veces como pastores, señalamos mucho a la gente. Señalamos a las personas y somos casi como jueces. Alguien nos convirtió como jueces y entonces cuando pasa algo, vamos donde el pastor, pastor, mire, 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 él hizo, y traen hermanos delante de nosotros para acusar a hermanos. Y a veces nosotros nos ponemos como jueces. Mm. Y no recordamos
que nosotros hemos sido perdonados por el Señor sin que Dios tomara en cuenta nuestros pecados. Aleluya. ¿Está señalando los pecados de otras personas? Posiblemente vais a necesitar un encuentro como ese, como el que yo tuve. Ese día cambió todo para mí. Poderoso. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, 11 dice, Isaías, vamos a buscarlo. Isaías 53, 11. Quedó satisfecho Dios. Versículo 11 dice, y cuando vea que todo, hablando de Jesús, de todo lo que Jesús iba a sufrir, que todo lo que Jesús iba a padecer y todo, y cuando vea todo lo que se logró mediante su sacrificio, mediante su angustia, mediante su calvario, quedará satisfecho. Aleluya. Eso es algo poderoso. Dios quedó satisfecho. Jesús fue satisfecho por cuando Él vio todo. Cuando Él nos ve a nosotros redimidos, quedó satisfecho. Hermanos, Dios está satisfecho. Aleluya. Dios está satisfecho con lo que hizo Jesucristo. Él está satisfecho. Aleluya. Y con esto termino, porque es importante entender el costo de la cruz. Es importante para nosotros entender lo que pasó en la cruz. Uno, Jesús se hizo voluntario. Lo que Él hizo, lo hizo voluntariamente. Lo hizo, número dos, por amor. Con amor. Aleluya. Lo hizo, número tres, con gozo. Aleluya. Poderoso. Número cuatro, quedó satisfecho. Aleluya. Después de que hizo todo eso, quedó satisfecho. Por eso en la cruz Jesús podía decir al final, hecho está. Aleluya. Ya está hecho. Se completó todo. Ya está hecho. Estoy satisfecho. Dios quedó satisfecho. Ya Dios no está buscando de usted ningún sacrificio. Dios ya no está buscando de usted ningún precio. Aleluya. Él quedó satisfecho. Y hermanos, algunos creyentes, por la misma religiosidad que se me subió a mí, sí, que me cubrió esa hierba mala, esa higuera, esa, ¿cómo se llama? Hierba mala, esa cosa que se va subiendo ahí, vaya uno, ¿sí? Eso ha afectado a muchos hermanos hasta a tal punto que hoy día todavía algunos creen que por sus propias acciones van a ser justificados. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Capítulo 2, Efesios, perdón, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Es por gracia. Es por gracia. Y esto no de ustedes. Es un regalo de Dios. Escuchen, la salvación, la sanidad, la liberación, la transformación, toda esta nueva creación, la vida en esta nueva creación ha sido dado por el Señor por gracia. Ese es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que todavía tenemos personas y creyentes todavía creyendo que tienen que hacer las cosas para tener su gloria. Lo logré. ¿Sí? Yo hice todo.
lo logré. Yo sí me esforcé siempre, todo, y lo logré. Yo cumplí con todo y lo logré. ¿Sí? Había un chiste que siempre cuentan, siempre nos han contado ese chiste. Yo sé que ustedes tal vez se lo han contado, que sube un día, se muere Juan, Juan Vainas, o yo Juan, no sé cómo se llama, qué Juan, pero ese se murió Juan y se fue al cielo. Y entonces estaba el Pedro ahí arriba tomando, siempre, no sé por qué ponen a Pedro de portero, no tengo idea, pero siempre Pedro está de portero, pero Pedro está ahí tomando notas, ¿verdad? Entonces Pedro saca la hojita y le dice, bueno, ¿por qué razón te tengo que dejar entrar? Y dice, pero es que yo fui a la iglesia todos los días. Ah, ok, un punto. Acuérdese, le dice Pedro, para entrar tiene que cumplir, tiene que llegar a 100, tiene que llegar a 100. Así que este, fue a la iglesia todos los días, uno. Ah, bueno, yo también oraba todos los días antes de salir de la casa, ¿ok? Uno. O sea, otro puntito, dos. Y así fue el hombre, ayunaba y hacía todo, leía la Biblia, 40 capítulos diarios, bueno, leía la Biblia todos los años, uno, un punto nada más. Y ya el hombre estaba cansado, el hombre decía, pero ¿cuánto llevo? Y entonces Pedro le dice, bueno, llevas como unos 15 puntos. No, ¿cuándo voy a llegar yo a 100? Esto solamente por gracia. Entonces Pedro dice, ok, 100, pase. Cuando entendió que era por gracia, entonces pudo pasar. Y así hay creyentes todavía hay creyentes que andan con la hojita, ya cumplí, ya oré, ya fui a la iglesia, ya ofrendé, ya sí, di los diezmos, sí, hice todo esto, y van sumando las cosas que han hecho. Le pasó a alguien en los tiempos de Jesús, que Jesús contó una historia con respecto a eso. Vayan a Lucas, al libro de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y del 9 al 14. Entonces, eso es lo que le pasa a muchos creyentes hoy día. ¿Sí? Muchos creyentes quieren vivir una vida de esta manera. La obra de la cruz la llevó Cristo. ¿Sí? El peso de todo lo de la cruz la llevó Cristo Jesús. El peso de todo esto lo llevó Cristo Jesús. No fue ni usted, ni su apóstol, ni su líder denominacional, no, ninguno de esos llevó ese peso. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Sí? Algunos de esos, yo sé que se va a parecer a gente que usted conoce. ¿Sí? ¿Sí? No es casualidad, ¿sí? Sí, así es la gente, ¿sí? Este, así somos, así era yo, ¿sí? Confianza en mi propia rectitud y despreciaba a los demás. ¿Ustedes creen que yo no lo hacía? Uh -huh. Especialmente en las prédicas, cuando yo llegaba y predicaba y le decía a las personas, es que hermano, ustedes saben, bien, ya este culto, yo no sé si han escuchado esto de los pastores, ¿sí? Hermanos, miren, ¿saben cuánto tiempo me llevó a hacer este estudio? Para que solo vengan dos hermanos a este culto. ¿Sí? Ustedes saben cuántos años me quemé las pestañas en el Instituto Bíblico para aprender todo lo que sé ahora, para que solo vengan 4 o 5 al culto. Ja. Hermanos, me pegué una ayunada, hermanos, para traerles el mensaje de este domingo. Y miren, unos cuantos gatitos, ¿sí? Eso es esto, esa actitud, estas palabras, es esta actitud de estos hombres que confiaban en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres, dice, fueron al templo a orar. Uno era fariseo, de los fariseos, y conste, cuando hablo de fariseos, la gente tiene un pensamiento de que cuando yo digo fariseos, están hablando de malas personas. No, para aclararles. Cuando Jesús hablaba de fariseos, hablaban de los pastores de Israel.
de los maestros de la Biblia en Israel, ¿sí? Bueno, de las escrituras, ¿sí? Eran los maestros. Cuando Jesús hablaba de fariseo, no estaba hablando despectivamente. Hoy usamos la palabra fariseo como despectivamente, pero voy a recalibrarlo, ¿sí? Entonces diría así, dos personas fueron al templo a orar. Uno era un pastor y el otro, y el otro era el peor de los malvados del barrio. Así, así sería, ¿sí? Porque el publicano, el cobrador de impuestos, y lo dice, y voy a leérselos, era un despreciado cobrador de impuestos. En esta versión, pues, la nueva traducción viviente, sería un despreciado, así que piensen ustedes en la persona más despreciable que pueden haber en su barrio. Así que subía el pastor juntamente con la persona más despreciable del barrio, ¿sí? Un, qué sé yo, de lo más despreciable. Solo para no decir, después sale uno diciendo, hablando de gente. Pero bueno, era un despreciable, era el más despreciable de su barrio. Dice, los dos iban subiendo a orar. El fariseo, en pie y apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que yo no soy como otros. Así que por eso les dije yo que escogieran al más malvado, porque dice, yo no soy como estos, como los demás, dice, tramposos, pecadores, adúlteros. Ajá, ¿conoce algún vecino así? Ajá, sí, sí, conoce gente así, tramposos, malvados, pecadores, adúlteros. Sí, conozco un montón de gente así. Y acuérdense, estas personas, este tipo de personas iba acompañado de un pastor, ¿sí? Iban los dos juntos a orar. Y dice entonces, yo no soy como estos. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ajá. Ayuno 2 veces a la semana. Yo hacía un poquito más. Yo ayunaba 3 veces a la semana. 3. A veces 4. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Mm, todo lo hacía bien. Mm. En cambio, el tramposo, pecador, adúltero, que no ayuna, que no da los diezmos. Sigo leyendo. ¿Qué les parece? Sigo leyendo lo que Jesús dijo. Lo que dice, en cambio, ese cobrador de impuestos, este tramposo, pecador, adúltero, que no ayuna, que roba los diezmos, dice, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Claro, con semejante compañero, ¿quién iba a querer poder levantar la mirada con semejante acusación de aquel, y yo no, pero este sí es malvado? Imagínense quién podía levantar la cara ahí, vergüenza le daría a uno. Mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Hmm. Jesús, escuchen lo que Jesús, no yo, no, lo que sigue no es la opinión de su pastor o de su apóstol o de su líder, no. Eso es lo que Jesús dijo de su boca. Y nosotros hemos dicho de que la palabra de Dios es inquebrantable, ¿sí? Es que lo que sale de la boca de Dios es y es, ¿verdad? Ok, Jesús dijo, les digo que fue este pecador y no el fariseo. Ok, voy a parafrasearlo, para que ya que lo acomodé como la pasada, voy a hacerlo al principio, voy a hacerlo también al final. Les digo que este tramposo, pecador, adúltero, que no diezma y que no ayuna, y no el pastor, fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Poderoso.
Porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Aleluya. Aleluya. El peso de la cruz no la llevas tú. La obra de la cruz no tiene nada que ver con todos los sacrificios y todas las cosas que tú haces. No tiene nada que ver con todas las reglas o requisitos que te han dicho que tienes que cumplir. Jesús cargó el peso de la cruz. Es por gracia. Es un regalo de Dios. No es por obras. No es por nada de lo que tú hagas. Nada de lo que yo haga me va a dar acceso a merecer esta gracia y esta salvación tan maravillosa. Y toda la provisión de Dios es por gracia. Aleluya. Y con eso termino. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Jesús cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Jesús llevó el peso de eso. Él sufrió y vuelvo y repito, lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor, lo hizo con gozo y quedó satisfecho cuando lo hizo. Al cumplirlo todo, él quedó satisfecho. Poderoso, poderoso, poderoso. Y la próxima semana vamos a ver la segunda parte de eso, ¿sí? Va a ser algo maravilloso también. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Poderoso, poderoso, poderoso.